Hola, ¿qué tal amigos Fermat? Les habla el profesor César Acevedo. En esta ocasión vamos a reproducir el experimento de Thomson, el cual, bueno, esta reproducción se hace en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería. Utiliza el aparato de Idalon, que es el que aparece aquí. Ahorita vamos a ver cada una de sus partes. Y cabe mencionar que se puede hacer de dos formas. Una es con mediciones con voltaje constante y las otras es ir variando el voltaje, ¿no? Entonces en esta ocasión vamos a hacer el experimento con el voltaje constante. Esto es importante. En otro video vamos a realizar la otra parte que va a ser con el voltaje variable. Hay que, bueno, como primera parte debemos de tener bien claro cuál va a ser el objetivo del experimento, y pues es medir la razón, ¿sale? Entre la carga y la masa, ¿sí? La relación entre la carga y la masa, vamos a poner así, carga-masa, ¿sale? Del electrón. Necesitamos medir esta relación, ¿sale? La relación carga-masa. ¿Cuál es su valor? Ya se sabe de manera experimental cuál es el valor de la relación carga-masa, entonces también con eso pues nos va a ayudar a poder tener un porcentaje de error de esta parte de la reproducción. Esto como primera parte, entonces vamos a ver en qué consiste el experimento. Es muy importante tener bien claro cuáles van a ser las partes del aparato, ¿sale? El aparato consta de un tubo de rayos catódicos. Este es el tubo como en el experimento tradicional. Vamos a tener un tubo de rayos catódicos. Es este. Entonces aquí vamos a tener la fuente de los rayos catódicos, que no es otra cosa que las de electrones. Entonces esto es importante determinarlo. Aquí vamos a tener el tubo. Entonces vamos a poner aquí que esta parte es el tubo de los rayos, ¿no? De los rayos catódicos. Catódicos, ¿sale? Entonces, también vamos a tener una fuente de, de un campo magnético. Hay que decir que en esta ocasión no se va a involucrar para nada el campo eléctrico. Entonces, el campo magnético va a estar generado por este par de bobinas. Aquí vamos a tener un par de Helmholtz, ¿no? Entonces aquí tenemos un par de bobinas de Helmholtz, las cuales nos van a ayudar a tener un campo magnético prácticamente uniforme. Esto lo vamos a ver también. También, bueno, consta aquí en esta parte, aquí tenemos el cañón de electrones. El cañón de electrones que, pues, aquí va a ser la fuente de los rayos catódicos, ¿no? Tenemos el cañón de electrones. Y aquí muy importante, tenemos dos formas de variar tanto el voltaje de aceleración. Vamos a ver qué es esto. Aquí tenemos el voltaje de aceleración, el cual lo podemos ir ajustando. Y aquí tenemos, ¿sale? La corriente que va a pasar a través de las bobinas, ¿no? La corriente de las bobinas. ¿Sale? Aquí vamos a ajustar la corriente que va a circular. ¿Sale? Aquí con esto se va a ajustar la corriente que va a circular por el par de bobinas. Y en este caso el voltaje, ahorita vamos a ver que esta parte lo vamos a ir ajustando de tal forma que aquí en el cañón pues se crea una diferencia de potencial, ¿no? Esa diferencia de potencial la podemos ir ajustando, la podemos ir haciendo cada vez más grande, de tal manera que el haz de electrones pues vaya teniendo distintas velocidades, ¿sale? Aquí, bueno, hice un apartado de este esquema, únicamente aquí poniendo el tubo de los rayos catódicos y haciendo un zoom aquí en la parte del cañón de electrones. Aquí lo que puse de este lado es para que se entienda,
que tenemos aquí el cañón de electrones. Ay, estoy escribiendo muy feo. Déjame poner acá, el cañón de electrones. Es esta cosita que tenemos acá. El cañón de electrones tiene acá un pequeño filamento, ¿sale? Tiene aquí dos cilindros metálicos. Aquí se alcanzan a ver, aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. ¿Sí? En la parte superior del cilindro vamos a tener al cátodo, ¿sale? Que es el cilindro superior, el cual pues va a tener una placa cargada negativamente, ¿sale? En la parte inferior, ¿sí? Vamos a tener aquí al ánodo, que sería el cilindro de aquí abajo, ¿sale? Aquí vamos a tener el ánodo, que sería la placa cargada positivamente. Entonces, el cilindro superior, aquí en el cátodo, tiene aquí un pequeño filamento metálico que cuando justamente se hace pasar corriente, empiezan a excitarse los electrones, y lo que tenemos aquí como diferencia de potencial es que ayuda a que los electrones que se están desprendiendo en la parte del cátodo empiecen a acelerar y empiecen a ser atraídos, ¿sale? O sea, en esta parte de acá arriba, en esta parte de acá arriba del cátodo, aquí vamos a poner la parte negativa, ¿sale? Aquí los electrones se empiezan a desprender, ¿sale? La parte del cátodo. Entonces, debido a la diferencia de potencial que se está manteniendo acá, con este voltaje de aceleración se mantiene la diferencia de potencial. Estos electrones son atraídos hacia el ánodo, hacia la placa positiva, ¿sale? Son acelerados. Aquí este ánodo tiene un pequeño orificio, ¿sale? Aquí tiene un pequeño orificio de tal forma que sea como una especie de colimador, donde nada más deje pasar pues un haz, ¿no? Es lo que nos interesa. Otros electrones van a chocar acá con la placa, pero bueno, los otros van a pasar aquí a través del orificio, ¿sí? Está perforado la parte del ánodo y vamos a ver una especie de luz, ¿sale? Este filamento se empieza a calentar, hay que decir acá que se empieza a ver rojito, y esto pues hace el efecto termoiónico que también se los preguntan, ¿sí? Este efecto hace que una vez que empiecen a agarrar energía los electrones, ¿sí? Se empiezan a adquirir energía cinética, y la diferencia de potencial pues ayuda a que esa energía cinética se convierta en trabajo eléctrico, y pues así podamos establecer la relación del teorema del trabajo y la energía, ¿no? El cambio de la energía cinética es igual al trabajo, que en este caso pues el trabajo total únicamente va a ser el trabajo que va a ser el voltaje de aceleración por unidad de carga. Entonces, aquí, bueno, para que sea un poco más visual, tengo una pequeña imagen de cómo se vería en la realidad. Si se fijan, en esta parte de acá tenemos cómo es que el filamento se empieza a calentar, los electrones se empiezan a excitar en la parte del cátodo, son atraídos hacia el ánodo. Aquí vemos el pequeño orificio donde son atravesados, otros están chocando, no importa, pero aquí importa que los electrones, aquí se ven azul. De hecho, bueno, es invisible, pero el tubo de los rayos catódicos está cargado, bueno, está lleno de helio a baja densidad, y la nube electrónica de helio pues es en realidad lo que está aquí brillando gracias a la interacción que hay entre los electrones y pues esa nube, ¿no? Entonces por eso es que se logra observar este fenómeno de la luz, como azul verdoso. Aquí ya tenemos el haz de electrones, ¿no? Cómo se está acelerando hacia abajo. Esto es importante, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a ver toda la parte matemática, ¿sale? Este voltaje de aceleración, muy importante, es el que me va a dar la velocidad, ¿sale? A mayor voltaje, a mayor diferencia de potencial en la parte entre el cátodo y el ánodo, los electrones son cada vez acelerados con mayor magnitud, por lo tanto van a adquirir mayor velocidad, y pues eso va
va a tener una interacción con ahorita con la trayectoria, ¿no?, que tienen. Ahorita la trayectoria es recta. Ahorita vamos a ver que las bobinas son las que se van a encargar de generar un campo magnético uniforme y van a ser las que van a hacer que esta trayectoria pues se empiece a curvar, ¿no? Si el campo magnético está apagado, o sea, vamos a suponer que la corriente en las bobinas es cero y únicamente mantenemos la diferencia de potencial, pues lo único que vamos a observar es una línea hacia abajo de los electrones, ¿sale? Entonces, con estos dos interruptores que tenemos acá, que les podemos dar vuelta, estas dos roscas, ¿sale? Podemos ir variando el voltaje de aceleración, ¿sí? Lo vamos moviendo a la derecha, vamos aumentándolo. También la corriente que va circulando por las bobinas. Como en esta ocasión vamos a trabajar a voltaje constante, hay que decir que este voltaje de aceleración pues siempre lo vamos a mantener en la misma medida, ¿no? Por ejemplo, podemos trabajar a un voltaje constante de 200 volts, entonces pues aquí siempre vamos a tener la medida de los 200 volts y únicamente lo que vamos a ir variando pues es aquí la intensidad de corriente, ¿no? Lo podemos ajustar, por ejemplo, a 1.5 amperes y vamos a poder observar que una vez que empieza a circular corriente por por las bobinas, por este par de bobinas, ¿sale? Empieza a generar un campo magnético uniforme, ahorita lo vamos a ver más adelante a detalle. El haz de electrones pues empieza a curvarse, ¿sale? Empieza a generar una trayectoria completamente circular debido a la fuerza magnética generada por el campo magnético de las bobinas. Eso se puede observar de manera visual en el experimento. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos vamos a suponer que tenemos aquí vamos a hacer esto más chiquito, ¿sale? Aquí es una vez que empieza a circular la corriente eléctrica en las bobinas, se empieza a generar una trayectoria curva. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito para que se vea bien, ¿sale? Empezamos a ver cómo se empieza a curvar, ¿sí? Esta línea en realidad se empieza a hacer así circular, ¿no? Y se empieza a ver esto. Entonces, aquí en esta parte vamos a tener una regla. Tenemos una regla graduada con la cual pues podemos medir el diámetro de la trayectoria. Entonces, si se fijan, aquí estamos midiendo el diámetro de la trayectoria. Lo podemos medir, ¿no? Aquí tenemos una recta graduada, va a estar graduada en centímetros, ¿sale? ¿Cómo es que se vería esto de forma visual? ¿Cómo es que se ve en la realidad? Si es que lo pudieran ustedes trabajar, digamos, ya en vivo, pues se ve así. Así es como se ve. Entonces, si se fijan, aquí tenemos el cañón de electrones que les hablaba. Es este de acá. Y aquí está muy padre, la verdad, el aparato, porque una vez que, digamos, empieza la trayectoria circular, aquí en estas marcas empiezan a brillar una vez que chocan con ellas, ¿no? Con la marca de 10, de 9, de 8, de los centímetros del diámetro. Se ve claramente cómo empieza a brillar el número y pues no hay pierde, ¿no? Se ve cuál es la medición una vez que se ajusta el voltaje y la intensidad de corriente que se hace pasar por ella. Entonces, vamos variando, ahorita vamos a ir variando la corriente que va a pasar por las bobinas y esto va a hacer que pues vamos a tener diferentes medidas de los diámetros, ¿no? Esto es con respecto a lo que se va a hacer en el laboratorio. Pero bueno, antes de empezar con eso, vamos a ver que efectivamente pues nos interesa la medición de la relación carga-masa. Y si nosotros pues vamos a medir diámetro de la trayectoria, el voltaje y la aceleración, quiere decir que esta relación pues debe de ser alguna función de estas tres
variables que son medibles en el laboratorio, y pues lo que nos interesa ahorita es obtener una relación matemática que nos relacione la razón carga-masa con el voltaje, la intensidad de corriente y el radio de curvatura, ya que estas propiedades pues son las propiedades que podemos medir ya en el laboratorio, ¿no? Antes de iniciar es importante hacer aquí un pequeño esbozo y un pequeño cálculo que nos va a ayudar mucho en las bobinas. Las bobinas, sí, van a ser estas dos alambres que van a estar de forma circular, ¿sí? Son varios alambres, y cada aparato tiene sus propias características. O sea, cada aparato tiene unas bobinas con un cierto radio. Si se fijan, aquí estoy tomando la fórmula que viene en su, en su formulario de la división, que es esta de acá, es esta misma. De aquí la voy a poner. Y si se fijan, la intensidad del campo magnético debida a las bobinas, pues tiene esta expresión que parece un poco fea. N no es otra cosa que el número de alambres que están enrollados acá, el número de espiras, ¿sale? No, tampoco hay que asustarse. Mu sub 0 es la permeabilidad magnética en el vacío, es una constante universal, el cual también viene ya en el formulario su valor. 5 cuartos a la 3 medios, pues no es otra cosa más que de la integración para la intensidad del campo magnético, sale a través de una integral. No lo vamos a hacer aquí, no es el caso, ustedes lo van a ver después cuando vean principios de electromagnetismo y termodinámica, no me acuerdo cómo se llama la materia. Entonces, hay que ver que, bueno, las líneas del campo magnético que están pasando, pues son uniformes. Esto es muy importante, que sean uniformes. ¿Qué significa sean uniformes? Pues que no varíen, ¿sale? Que no varíen con respecto a la posición, ¿sí? ¿Sale? Esto es importante, ¿no? La derivada del campo magnético respecto a la posición, pues debe de ser cero. Este es uniforme, ¿no? Debe tener exactamente la misma magnitud. El campo magnético acá debe de tener la misma intensidad, ¿sale? Estas líneas de campo van a tener la misma intensidad, y esto, ¿sí?, nos ayuda con este invento, con estas bobinas, que a través de un imán o otra cosa, entonces esto ya lo hace prácticamente uniforme y nosotros lo podemos ir variando en vez de estar aquí poniendo imanes o otras cosas para hacer la variación del campo magnético. Entonces, es importante hacer un cálculo respecto a estas bobinas, porque este cálculo, ¿sale? Fíjense bien aquí cómo se ve perfectamente las espiras que tienen. Este cálculo depende del aparato que ustedes estén utilizando, ¿no? Por ejemplo, la magnitud del campo magnético, si ven, se puede calcular a través de n, que es el número de espiras de la bobina. En este caso, A, esta A es el radio, que hay de acá a acá. Voy a poner de otro color para que se vea. ¿Sale? El radio de las bobinas, este sería A, ¿sale? El radio de las bobinas. N, pues aquí tenemos N, que es el número de espiras. Esto ya es información que ofrece el fabricante. Entonces, cuando ustedes empiezan a trabajar con su aparato, pues lo primero que tienen que hacer es observar, pues, las características que tiene el aparato, ¿no? En este caso, el aparato que se utilizó para la reproducción del experimento tiene 132 espiras. Aquí están las características. El radio es de 14.75 centímetros, ya lo pasé a metros para sistema internacional, este radio. Entonces, esta información la va a ofrecer el fabricante, ¿no?, en el aparato. Mu sub 0, pues es 4pi por 10 a la menos 7 tesla metro por ampere a la menos 1, ¿sale? Y aquí es importante, nosotros podemos hacer un poco más manejable esta fórmula del campo magnético para no estarnos llevando todas estas constantes, porque si se fijan, todo esto es constante. O sea, no es que vayamos a trabajar con n aparatos, ¿no?
que a cada uno tengamos que calcularle n, ya no, ya vamos a trabajar con el mismo aparato. Quiere decir que esta n, este μ sub 0, obviamente 5 cuartos a la 3 medios, y también la parte del radio, pues todo esto es una constante. Entonces, si se fijan, podemos pasar de esta expresión a esta. ¿Sí? Vamos a llamarle a n por μ sub 0 sobre 5 cuartos a la 3 medios por a. A esto le vamos a llamar k, ¿sale? Que está aquí escondida, esta k de acá. Aquí la tengo. Uy, es que se me escondió. Esto va a ser k, todo esto es k. Entonces, para que la expresión del campo magnético, si se fijan, el campo magnético, la intensidad del campo magnético varía directamente proporcional a la intensidad de corriente. Entonces, lo único que hacemos es calcular el valor de K para el aparato con el que vayamos a trabajar. Pues es una sustitución muy simple, N132, 4pi por 10 a la menos 7, esto viene en el formulario. Todo esto va a tener unidades de Tesla por ampere a la menos 1, ¿sale? De tal forma que la intensidad de corriente va a estar en ampere, ampere por ampere a la menos 1 se van y pues ya la intensidad del campo magnético pues me queda en Tesla. Hay que estar muy atento a las unidades. Entonces, ya haciendo toda la reducción de las dimensiones, ¿sale? Calculamos 132 por 4pi por 10 a la menos 7 entre 5 cuartos a la 3 medios por 0.1475, que estoy sustituyendo, ¿sí? Lo que ofrece el fabricante en 132. Recuerden que en este caso pues me lo van a dar en centímetros, pero yo lo paso a metros, ¿sale? Para que todo quede en sistema internacional. Y pues ya tenemos el valor de K. Este es el valor de K, 8.046865, bla, 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 por 10 a la menos 4 Tesla ampere a la menos 1. De tal forma que nos quede más manejable la fórmula para la intensidad del campo magnético. Si yo esto lo sugiero, los profesores de la facultad se siguen llevando todas estas constantes, pero después se pone muy fea la cosa. Entonces yo creo que es mejor dejarlo así, hacer un cambio de variable para limpiar la ecuación, ¿sale? Un cambio de constante, perdón. Muy bien, esto es respecto a las bobinas. Entonces es lo primero que hay que hacer. Vamos a ver ahorita el desarrollo matemático. Esto lo voy a también a ver más adelante, hacerlo, porque esto hay que saberlo hacer sin ver esto, sino hay que entenderlo. Entonces fíjense bien. Lo primero que se tiene que hacer es calcular la velocidad con la que salen disparados los electrones. Entonces, esta velocidad, ¿sale? Esta de acá. ¿Cuál es la velocidad justo aquí? ¿Sale? La velocidad justo ahí, en el formulario viene ya esta fórmula. Si se fijan, la velocidad es raíz cuadrada de 2 veces la velocidad por la relación carga-masa. Aquí es donde aparece por primera vez la relación carga-masa. Pero ¿cómo se llega a esta fórmula? Muy fácil. Primero vamos a ver la relación entre el voltaje de aceleración y la velocidad, ¿sale? Están intrínsecamente relacionados. El voltaje de aceleración y la velocidad. ¿Cuál es el voltaje de aceleración? Acuérdense. Es este de acá con el que se está modificando la velocidad, ¿sale? Aquí. Entonces, la energía cinética es igual al trabajo eléctrico. La energía cinética tiene esta fórmula, la conocemos, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y el trabajo eléctrico pues no es otra cosa que la carga por el voltaje. También estas fórmulas vienen en su formulario. Resolvemos para b cuadrada, el 2 pasa multiplicando, la m pasa dividiendo, reordenamos y sacamos raíz cuadrada y ya nos queda la fórmula, ¿sale? Entonces de ahí proviene esta formulita. Esto es muy importante, ¿sale? Es lo primero que hay que tener en cuenta, esta de acá. Después, recuerden que vamos a hacer que la trayectoria se empiece a curvar. O sea, hay que lograr esto de acá, que se curve, ¿sale? Esta trayectoria está recta aquí, si se fijan. Tenemos una trayectoria rectilínea y vamos a curvarla. ¿Cómo? Pues con las bobinas. Vamos a encender aquí que circule, ¿sí? Que circule
corriente sobre las bobinas, va a generar un campo eléctrico uniforme que va a ser perpendicular a la trayectoria. De hecho, son las líneas de campo van a entrar, ¿sale? Y esto va a provocar que se empiece a curvar la trayectoria, ¿sale? Se empieza a curvar. Entonces, si tenemos una trayectoria circular, recurrimos a la segunda ley de Newton, la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando radiales en este caso a las de electrones, pues es la fuerza centrípeta, es la fuerza neta, y eso es igual a masa por aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta, recordemos que es igual a velocidad lineal al cuadrado entre el radio, y de aquí ya tenemos la expresión para la fuerza centrípeta, que va a ser igual a masa por velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura. Aquí es donde ya empiezan a surgir las propiedades medibles, las variables que estamos midiendo en el laboratorio. ¿Sale? Bueno, ¿cuál es la fuerza encargada? ¿Cuál es esa fuerza neta que se va a encargar de curvar a la trayectoria de las electrones? Pues esa es la fuerza magnética, la fuerza de Lorentz, que es igual al producto de la carga por la velocidad por la intensidad del campo magnético. Y aquí tendría que venir el seno del ángulo, pero es perpendicular, por eso es uniforme. O sea, fíjense bien, aquí las líneas del campo, ¿sí?, estarían entrando aquí, ¿no? Entrando. Y recuerden que el tubo de rayos catódicos está de manera perpendicular, está puesto de manera perpendicular a las líneas de campo. O sea, bueno, ya se montó así, ¿no? Ya se sabe que van a circular así la corriente y van a tener esta dirección las líneas del campo magnético. Y debido a que tenemos un seno aquí de 90 grados, pues es 1, ya lo omití aquí, ¿no? Por si se encuentra en esta fórmula con el seno del ángulo, pues ya seno de 90 es 1. Igualamos estas dos ecuaciones, fuerza centrípeta va a ser igual a la fuerza magnética, masa por velocidad al cuadrado entre el radio, Q por velocidad por el campo magnético. De aquí podemos eliminar una velocidad y podemos resolver para el radio, ¿no? Entonces aquí me salto ciertos pasos que siento que son innecesarios ponerlos, los voy a poner, ¿sale? Aquí me quedaría Q por V, ya eliminé velocidad, esta velocidad al cuadrado con una de estas, y ya de aquí ya resuelvo para la relación carga-masa. Lo que hago es pasar Q de este lado dividiendo, ¿sale? M, perdón, de este lado dividiendo, y aquí me quedaría velocidad entre el radio por la intensidad del campo, ¿no? Que sería esta de acá, esta fórmula, ¿sale? Pero nosotros no estamos midiendo velocidad. Hay que recordar que por eso tenemos esta ecuación de acá, ¿no? La velocidad se mide de manera indirecta con la diferencia de potencial. Entonces hay que sustituir aquí el valor de la velocidad, raíz cuadrada de 2b por la relación carga-masa también que aparece acá. Y esto nos quedaría, ¿sale? Como bueno, aquí despejé el radio, nos queda radio, masa por la velocidad, ¿sale? Esta velocidad que está aquí, entre Q por la intensidad del campo magnético, ¿sale? Aquí hice un poquito de algebrita y ya llegamos a esta expresión. Más adelante hago el desarrollo paso por paso, ¿sale? Para poder encontrar la relación entre R cuadrada y la intensidad del campo magnético. Lo voy haciendo por partes. Aquí hay que aplicar algunos trucos de ir metiendo al radical M. También lo podemos meter. Pero esto lo voy a desarrollar más adelante. Ahorita no me quiero tardar tanto en este desarrollo, sino ver que así podemos encontrar ya la expresión para las variables que vamos a utilizar en el experimento. Si se fijan, ¿sale? Si se fijan, aquí tenemos el radio de curvatura que está en función de la intensidad de corriente que está circulando por las bobinas. El voltaje es constante, ¿sale?
Entonces aquí ya tenemos la relación entre dos variables. El radio de curvatura, que está en función, insisto, de la intensidad de corriente. De hecho, R cuadrada depende inversamente proporcional a I cuadrada. ¿Esto qué quiere decir? Que si la intensidad de corriente aumenta, lo que vamos a obtener es valores de radio menores. Entonces vamos a tener un radio mayor, si se fijan acá, vamos a tener este radio a una intensidad de corriente, vamos aumentando la intensidad de corriente y cada vez los radios se van haciendo más chiquitos, ¿sale? Estas mediciones las vamos a tener en el laboratorio. Y llegamos a esta expresión que es la que vamos a trabajar, con esta expresión que tenemos aquí. Esta expresión, y ya de aquí yo despejé la relación carga-masa, que es igual a 2 veces sobre la constante de las bobinas por el potencial entre R cuadrada y cuadrada, ¿no? Ya despejando de aquí la relación carga-masa. Insisto, este desarrollo matemático lo voy a hacer al final. Ahorita lo que me interesa es tener estas ecuaciones, ¿sale? Son las con las que vamos a trabajar. R cuadrada, 2 veces el potencial entre Q entre M, y aquí me queda 1 entre K por I y todo al cuadrado, ¿sale? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a tener la tabla de resultados experimentales, ¿sale? Vamos a trabajar a voltaje constante, insisto, el voltaje de aceleración va a ser constante. Para este experimento lo vamos a dejar en 200 volts. Y lo que vamos a ir variando va a ser la corriente que va a pasar por las bobinas. De tal forma que primero lo vamos a variar, de tal forma que obtengamos un radio, y de ahí pues vamos a ir aumentando la intensidad de corriente y vamos a obtener diferentes radios. Recuerden que esto que está acá, esto que tenemos aquí es una regla graduada en centímetros. Entonces, conforme vayamos variando la intensidad de corriente, pues vamos a obtener diferentes diámetros de curvatura. Ojo, diámetro de curvatura. Estos son los datos experimentales, los resultados experimentales que vamos a obtener. Intensidad de corriente y diámetro de curvatura, ¿sale? ¿Cómo se van a ver estos resultados? Fíjense bien, aquí los tengo. Entonces, a 200 volts, por ejemplo, una corriente de 1.15 amperes, si se fijan, aquí está un círculo. Si no se ve, muevan su pantalla. Si se tiene que ver mejor, muevan su pantalla. Y aquí justamente se ve cómo brilla el 10. ¿Sale? Entonces, a una intensidad de corriente de 1.15 vamos a obtener un radio de 10 centímetros. Y eso es lo primero que vamos a tomar como medición. Entonces, aquí tenemos la primera medición a 1.15 amperes. Vamos a tener un diámetro de 10, ¿sale? Vamos a tomar otra medición. Si se fijan, bueno, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero hacerlo más chiquito. Ya no lo voy a sacar tanto porque se está trabando. Entonces, fíjense bien. Con una corriente de 1.28 amperes tenemos un radio de 9. Entonces, 1.28, 9. Entonces, me regreso a mi bitácora. 1.28 amperes, tengo un diámetro de 9. Me voy a la siguiente, es 1.44, voy aumentando, se fija en la corriente y va disminuyendo el radio, tal y como lo vimos en el desarrollo matemático. Entonces 1.44 amperes, tenemos un radio de 8, ¿no? En este caso. Vaya, se me olvidó cuánto era, 1.448. 1.44, tenemos un diámetro de 8 centímetros, ¿sale? Después vamos a ver la otra medición. Para 7, este de acá es un 7, tenemos una corriente de 1.63. 1.63, regreso, 1.63, diámetro de 7. Vamos a ver otra medida. Tenemos para 6, 1.86. 1.86. 1.86, tenemos un diámetro de 6 centímetros. Y ya por último, tomamos la última medida, que es la de 5, 2.30. Entonces, para 2.30 amperes tenemos un diámetro de 5 centímetros. Estas son las mediciones, ¿sale?
Entonces, pues ya viene la parte del tratamiento a estos datos, que es lo que le vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer es ajustarlo, ¿no? Hay que hacer un modelo lineal, hay que ajustar las variables de tal modo que podamos obtener un modelo de la forma y igual a mx más b. Este es el modelo matemático, que por el momento ahorita lo vamos a dejar así. El desarrollo matemático, para no tardarme tanto, lo voy a ver con calma. En otro video, lo más seguro es que en otro video lo tome para ver cómo sale el modelo matemático. Entonces, este es el modelo. Si se fijan, R cuadrada es igual a 2 veces el voltaje. Esta K, recuerden que es la de las bobinas, aquí ya habíamos calculado. Aquí tenemos la relación carga-masa por 1 entre I cuadrada, ¿no? De aquí Y, claramente es R cuadrada. X va a ser el recíproco cuadrado de la intensidad de corriente. Si se fijan, todo esto que tenemos acá es la pendiente de la recta, la cual le llamé M mayúscula para que no se confunda con esta M de la masa. Entonces la pendiente sería 2 veces el voltaje sobre K cuadrada por la relación carga-masa. Esta constante es la constante de las bobinas, que ya lo calculamos. Y ya para obtener la relación carga-masa, pues simplemente despejamos de aquí, nos queda que es igual a 2 veces el voltaje. Fíjense qué expresión tan sencilla para encontrar la relación carga-masa. 2 veces el voltaje, que es constante, la pendiente de la recta, y K cuadrada. Pero lo único que tenemos que hacer pues es obtener el radio al cuadrado, ¿sí? Ya tenemos el diámetro en centímetros, pues hay que dividirlo entre 2 para obtener el radio y luego pasarlo al sistema internacional, dividirlo entre 100 para que ya quedara en metros. Y lo que tenemos que hacer en la intensidad de corriente pues es elevarla a la menos 2, ¿no? Es elevarla a la menos 2, que es justamente lo que se hace a continuación. Estas son las mediciones en el laboratorio y esto es lo que se tiene que hacer. Entonces, fíjense bien, hay que hacer esto porque si no, no les va a salir. Entonces, a la intensidad de corriente, por ejemplo, de 1.15, al elevarlo a la menos 2, pues se obtiene esto, ¿no? Se hace en la calculadora en Excel, no pasa nada. 1.28, igual si se eleva, obtenemos este resultado. Y estos resultados que obtenemos acá, pues simplemente son la intensidad de corriente, ¿sale? El recíproco cuadrado de la intensidad de corriente. ¿Qué le pasó, por ejemplo, al diámetro? ¿Qué le tenemos que hacer? Pues es el diámetro. Yo quiero el radio y al cuadrado. Entonces el diámetro, pues este 10 lo divido entre 2, me da 5. Lo paso a metros. Fíjense bien, ¿no? Me queda 10 entre 2, ya tengo el radio. 5 centímetros. Pero yo no lo quiero en centímetros, lo quiero en metros. Pues me queda 0.05. Y esto se tiene que elevar al cuadrado. Pues de aquí sale el 0.0025. Entonces, a cada uno de estos datos hay que dividirlo entre 2, después se divide entre 100 y luego se eleva al cuadrado. Y ya se obtienen estos resultados. Simplemente es un cambio de unidades. Y ya con estos resultados, con esta tabla, ya podemos hacer la regresión lineal. ¿Sí? Yo la hice en Excel, me quedó así, fíjense el valor de R, y ya tengo el modelo. ¿Sí? Esta es la ecuación que me interesa. Esta es la ecuación, fíjense que aquí la pendiente tiene un valor de 0.0034. Tiene unidades, ¿no? Tiene unidades. Si Y es R cuadrada, entonces esto debe de tener unidades de R cuadrada, de metro al cuadrado, perdón. Metro al cuadrado. Y hay que recordar que I es I a la menos 2, por lo tanto, pues este debe tener unidades de amper cuadrado. De tal forma que con I a la menos 2, con amper a la menos 2, con este amper cuadrado se eliminen y ya me quedé todo en metro cuadrado, ¿sale? Estas serían las unidades de la pendiente. Metro cuadrado, amper cuadrado. Ya tenemos el valor, 0.0034. Entonces recuerden que la relación carga-masa lo tenemos con esta fórmula, 2b entre la pendiente por k cuadrada. ¿Sí? El voltaje constante, pues estamos haciendo el experimento a voltaje constante, es 200 volts. M tiene la pendiente del modelo matemático 0.0034. Aquí tenemos los valores, ¿sale? K, que era la constante de las bobinas, ya obtuvimos este valor. Y simplemente se ingresan aquí en la fórmula, ¿no? Lo que hago yo es poner los números y las unidades aparte.
ya obtenemos al momento de multiplicar 2 por 200 entre el valor de la pendiente, que es 0.0034, por el valor de la constante de las bobinas al cuadrado, pues ya obtenemos el valor de la relación carga-masa, que es 1.81689 por 10 a la 11 coulomb sobre kilogramos. Si es que les pidieran cómo es que pasaron de todas estas unidades a coulomb sobre kilogramo, aquí puse el análisis dimensional. Recuerden que el volt no es otra cosa que joule sobre coulomb, y el joule es newton por metro entre coulomb. El Tesla es newton entre coulomb por unidades de velocidad, ¿sí? Metro por segundo a la -1. Entonces, de lo que queremos partir, de aquí podemos ver que esto se va a elevar al cuadrado. Entonces aquí este a la -2 con este a cuadrada se nos van y ya nos queda un poquito más simple. Volt entre metro cuadrado Tesla cuadrado. Pero el volt, como vimos, es esto, esto de acá. Podemos subir el coulomb como coulomb a la -1, que es lo que pasó aquí. Y abajo, pues, este metro cuadrado que está aquí se multiplica por el Tesla, que es esta relación de acá. Entonces, pues, se distribuyen las potencias, nos queda esto de acá, y de aquí podemos eliminar, por ejemplo, este metro cuadrado con este metro cuadrado. También podemos ver que este de acá con uno de estos de acá se va a eliminar. Al momento de que suba se va a multiplicar por este, me va a quedar un coulomb arriba. Y este newton con un newton de acá, este segundo a la -2 va a subir y nos queda esta parte. ¿Sale? Entonces, así se fijan, aquí tenemos arriba unidades de aceleración, aquí tenemos unidades de fuerza, pues tenemos el recíproco de la masa. Ya nos queda coulomb sobre kilogramo, que es justamente las unidades que queremos llegar, ¿no? Estas de acá. Y ya por último lo que hacemos es tener el porcentaje de error, que es valor teórico menos valor experimental en valor absoluto, entre valor teórico. 1.75822 por 10 a la 11 kilogramos coulomb sobre kilogramos, esto viene en el formulario, este es el valor que tomé como teórico. Este es el valor que nos dio con estas 6 mediciones que hicimos. Se hace la diferencia, se multiplica por 100 y obtenemos un valor de 3.3% de error. ¿Sale? Es así como se haría el experimento de Thomson con este aparato a voltaje constante. Espero que les sirva. La verdad, vienen en sus series, vienen varias reproducciones a voltaje constante. Entonces pues ya pueden irlos haciendo. Y pues es importante que no ciegas, ¿no? O sea, ahorita que bueno, estamos en pandemia, pues no lo van a hacer de manera presencial, pero creo que esto les puede servir para que se vea un poco más real, ¿no? El resultado es cómo es que se obtendrían las mediciones. ¿Sale? Nada más queda pendiente el desarrollo matemático. Si se fijan, ya me tardé casi 43 minutos, me hubiera tardado más si no lo hubiera escrito. Entonces este desarrollo matemático lo voy a hacer en otro video para que vean cómo salen las ecuaciones. Y justo también con el formulario que ustedes tienen. Sería todo por el video. Aquí tenemos ya entonces con estas mediciones ya el valor de la relación carga-masa, este es el que obtuvimos. Y también voy a dejar un link donde puedan descargar esta parte que se hizo, ¿no? Que también, bueno, lo ideal es que lo vayan escribiendo conforme vayan viendo el video. Pues es un video largo, pero pues siento que es importante y que no queden cabos sueltos y que puedan verlo de manera visual cómo es que se hace la reproducción en el laboratorio. Sería todo por mi parte y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.